Voy a recordar el último domingo de enero de este año por el resto de mi vida. Me llamo Isabel, tengo 70 años y nunca supe lo que era tener flojera. Siempre he sido una mujer que trabajó duro toda la vida. Crié a 3 hijos yo sola. Lamentablemente, perdí a mi esposo cuando aún era muy joven. Pascual tenía solo 38 años cuando falleció de un paro cardíaco repentino. Trabajé recolectando materiales reciclables como señora de limpieza, cuidadora de personas mayores, vendedora ambulante en el transporte público, lo que fuera para poner comida en la mesa y darles educación a mis hijos. Nunca le pedí nada a nadie. Siempre me las arreglé por mi cuenta. Con el tiempo me fui dando cuenta de que las cosas cambiaron. Mis hijos crecieron, se hicieron ricos, construyeron casas bonitas en zonas exclusivas de la ciudad. Yo seguí viviendo en la misma casita humilde donde los crié a todos. No me importaba. Lo que me importaba era estar cerca de ellos, ver crecer a mis 7 nietos, ser parte de la familia por la que tanto luché. Hace 15 años, cuando me jubilé, empecé a visitar la casa de mis hijos los domingos. Fue una decisión que tomaron entre todos. Cada domingo, la comida sería en casa de uno de ellos, para que no me sintiera sola. Al final de cuentas, entre semana todos trabajaban y mis nietos iban a la escuela. Era mi alegría semanal. Veía crecer a mis nietos, platicaba con mis nueras y ayudaba en lo que podía en la cocina. Pero este domingo pasó algo diferente. Llegué a casa de mi hijo mayor, César, como lo hacía desde hace tantos años. Llevé pozole que preparé con todo el cariño desde la madrugada. Al entrar, noté que algo andaba raro. Las nueras hablaban en voz baja en la cocina, pero se callaron al verme. Mis nietos apenas voltearon a verme pegados a sus celulares. César estaba serio, distinto. Durante la comida, todos estaban en silencio. Yo trataba de iniciar conversación, preguntaba por su trabajo, por los estudios de los niños, pero las respuestas eran secas, de una sola palabra. Fue entonces que mi nuera Catalina empezó a quejarse de que la casa siempre estaba llena, que no tenían privacidad, que los domingos deberían ser para descansar en familia. Yo escuchaba en silencio, no imaginaba que mi presencia les molestaba. Entonces César, mi primogénito, aquel a quien cargué en brazos cuando era bebé, a quien consolé en cada noche de fiebre, a quien animé a seguir estudiando cuando quería dejar la escuela, me miró directamente a los ojos y dijo unas palabras que jamás voy a olvidar. Me llamó vieja aprovechada. Dijo que tenía que entender que ya no era bienvenida todos los domingos, que estaba siendo una carga, que él no era mi niñero. Añadió que le gustaría salir con Catalina el fin de semana, pero que no podía porque tenía que soportarme el domingo. Dijo además que ya era hora de que dejara de ser emocionalmente dependiente de su familia. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero luché para que no se me salieran. 73 años de vida, tantas luchas, tanto amor entregado, y mi propio hijo, al que crié con tanto sacrificio, me estaba llamando aprovechada. Las palabras de César retumbaron en mi cabeza como una campana fúnebre. Vieja aprovechada. Yo, que trabajé 16 horas diarias para que él y sus hermanos estudiaran en escuelas privadas. Yo, que recogía basura reciclable en la calle para pagarle sus libros universitarios. Yo, que pasé noches enteras sin dormir cuidándolo cuando tuvo neumonía, rezándole a la Virgen de Guadalupe para que no se llevara a mi niño. Miré alrededor de la mesa y vi a Adrián y Mauricio, mis otros 2 hijos, callados. Nadie me defendió. Mi nuera Catalina bajó la mirada, pero no dijo nada. Mis nietos siguieron pegados a sus celulares como si nada hubiera pasado. El pozole que preparé con tanto amor se enfriaba en los platos, casi intacto. Yo estaba allí porque ellos habían decidido que así sería los domingos, y habría entendido si ya no quisieran reunirse con tanta frecuencia. Después de todo, cada quien tiene su vida. Pero no era necesario que me faltaran al respeto de esa forma. Sentí un apretón tan fuerte en el pecho que por un momento pensé que me daría un infarto. Era un dolor profundo, pero no solo era tristeza, era decepción y vergüenza.
Siempre supe que la vida era dura, que la gente podía ser cruel, pero jamás imaginé que la crueldad vendría desde dentro de mi propia casa, de la boca de mi propia sangre. Me levanté de la silla despacio, con las piernas temblando no por la edad, sino por la indignación. Tomé mi bolso negro de cuero, ese mismo que uso desde hace 12 años, y caminé hacia la puerta. Nadie me preguntó a dónde iba. Nadie intentó detenerme. En la calle, me paré frente al portón de la casa de César y miré hacia atrás por última vez. Aquella casa bonita, con jardín bien cuidado y coche importado en la cochera, fue comprada con el dinero del trabajo que consiguió gracias al título que yo le pagué. Pero en ese momento me pareció el lugar más frío y vacío del mundo. Caminando por la avenida Chapultepec, tomé una decisión que ni yo misma creía capaz de tomar. Sin maletas y solo con la ropa que traía puesta, me detuve en una parada de autobús y, en lugar de tomar el que me llevaba a casa, tomé el que iba rumbo al aeropuerto internacional. No sabía bien por qué estaba haciendo eso. Solo sabía que no podía volver a mi casita vacía a quedarme dándole vueltas a esas palabras. Durante el trayecto en el autobús, me acordé de mi hermana Esmeralda, que se había mudado a Los Ángeles hace 20 años. Siempre me llamaba para invitarme a visitarla. Decía que sería bienvenida cuando quisiera. Yo siempre le respondía que no podía dejar a mis hijos, que mi lugar estaba aquí, cuidando a la familia. Qué irónica y amarga es la vida. Cuando el autobús llegó al aeropuerto, me bajé aún aturdida por las palabras de César. Tenía algo de dinero ahorrado de mi pensión. Había guardado centavo por centavo, pensando en dejarles algo a mis nietos. En ese momento, decidí que era hora de gastar ese dinero en mí misma. Llegué al mostrador de la aerolínea con las piernas temblando. La joven que me atendió, una chica sonriente y amable, me preguntó a dónde quería viajar. Por un momento me quedé sin palabras. Nunca había considerado esa posibilidad. Siempre fui la mujer que se quedaba, la que cuidaba, la que estaba ahí cuando todos la necesitaban. Nunca fui la mujer que se iba. Le hablé de mi hermana Esmeralda en Los Ángeles y la muchacha me dijo que había un vuelo que salía en 3 horas. El precio me asustó. Era casi todo el dinero que tenía ahorrado. Pero en ese momento, algo dentro de mí gritó que valdría la pena. Compré el boleto aún sin creer lo que estaba haciendo. Parecía una locura. Sentada en la sala de espera, empecé a repasar toda mi vida. Nací en una familia pobre en Zapopan, hija de un jornalero y una ama de casa. Desde pequeña aprendí que una mujer había nacido para servir, para sacrificarse, para poner a todos antes que a sí misma. Me casé a los 18 años con Pascual, un hombre bueno que me amaba, pero que también esperaba que yo fuera la esposa perfecta, la madre entregada, la ama de casa sin fallas. Cuando él murió, pude haberme casado de nuevo. Hubo un hombre que se interesó en mí, que me cortejó. Pero decidí entregar mi vida entera a mis hijos. Trabajé en 2, a veces 3 empleos al mismo tiempo. Renuncié a todo, al amor, a la diversión, a mis propios sueños, para que ellos tuvieran lo mejor que yo podía darles. Ahora, sentada en esa silla de plástico del aeropuerto, viendo a personas de todas las edades pasar con sus maletas, rumbo a lugares lejanos a vivir sus propias aventuras, me di cuenta de que yo nunca había vivido para mí. Nunca había tomado una decisión pensando primero en Isabel, en lo que Isabel quería, en lo que haría feliz a Isabel. La voz por el altavoz anunció mi vuelo. Me levanté y caminé hacia la puerta de embarque sintiendo algo que no sentía desde hacía décadas. Libertad. No sabía si mi hermana Esmeralda se sorprendería al verme aparecer en su puerta sin previo aviso. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo por mí. Por primera vez, estaba eligiendo a Isabel. El avión despegó, llevándose no solo mi cuerpo cansado, sino también a una Isabel que yo no conocía. Durante el vuelo, miré por la ventanilla y vi cómo las luces de mi ciudad se iban quedando atrás. No sentí tristeza, sentí alivio.
Era como si estuviera dejando atrás no solo una ciudad, sino una versión de mí misma que se había perdido entre tanto sacrificio. Cuando llegué a Los Ángeles, llamé a mi hermana para que fuera por mí. Esmeralda casi se desmaya al verme en el aeropuerto. Ella lloró, yo lloré, y ahí mismo, en medio de ese aeropuerto extranjero, me abrazó como nadie me había abrazado en años. Sin pedirme explicaciones, sin juzgarme, simplemente me recibió con amor como yo siempre hice con mis hijos, pero que ellos nunca hicieron conmigo. Esmeralda me llevó a su casa, una casita sencilla pero acogedora en East Los Ángeles, donde construyó una nueva vida después de divorciarse. Trabajaba cuidando niños en una guardería y llevaba una vida modesta, pero llena de propósito. Esa primera noche hablamos hasta el amanecer. Le conté todo lo que había pasado y ella me dijo algo que quedó grabado en mi alma. No podemos obligar a nadie a valorarnos, Isabel, ni siquiera a nuestros propios hijos. Pasé un mes en casa de mi hermana. Ella me prestó su ropa, ya que no había llevado absolutamente nada. Por primera vez en muchos años, despertaba cada día con ganas de vivir. Descubrí que me gustaban las caminatas matutinas, que adoraba ver el atardecer en la playa de Santa Mónica, que se me daba bien cuidar las plantas del jardín de Esmeralda. Eran placeres sencillos, pero me llenaron de una felicidad genuina que ya había olvidado que existía. Cuando regresé a mi casa, César fue a visitarme. Estaba distinto, avergonzado. Me dijo que me había extrañado, que los niños preguntaban por su abuela, que había estado pensando mucho en lo que pasó aquel domingo. Me pidió perdón. Dijo que había sido un pésimo hijo, que tenía problemas en el trabajo y lo descargó todo conmigo. Lo escuché en silencio. Cuando terminó, solo le dije que aceptaba sus disculpas. Hoy, meses después de aquel domingo, visito a mis hijos una vez al mes, pero ahora como invitada, no como alguien que ruega por un lugar en la mesa. Ahora ellos extrañan a la vieja Isabel, la que se preocupaba, la que siempre estaba presente. Pero aprendieron que el amor y el respeto van de la mano, y que a veces las lecciones más grandes de la vida vienen en los momentos más dolorosos.